Bienvenidos a Millennium. Hace unas semanas conocimos la historia de una niña que había muerto en un coma etílico cerca de Madrid después de haber participado en un botellón. Era una adolescente. Y también recordarán ustedes que en primavera del 2015 un niño fue a clase, a su instituto, armado con una ballesta y mató a un profesor e hirió a otras dos profesoras. ¿Por qué los adolescentes se comportan hoy así? Solo han pasado unos segundos y yo ya quiero matizar una cosa. Antes de la cabecera he hablado generalizando de los adolescentes. No, de algunos adolescentes hay que ser justos porque no todos los adolescentes son violentos, no todos beben, no todos se drogan. Al contrario, esos son minoría, como iremos viendo en el programa. Pero yo lo había dicho y ya lo rectifico. A ver, vamos a nuestros invitados para hablar de cómo viven la adolescencia. La adolescencia yo creo que es una edad tan difícil como mitificada. El cine, la televisión nos permiten ver un tipo de adolescente que yo creo que no todos son así. En primer lugar, el señor David Jurado Fernández, que es el autor de este libro. El bosque no deja ver los árboles, lo decimos bien. El bosque no deja ver los árboles. Está editado por Plataforma Editorial y es un poco sus reflexiones después del hecho que vivió con ese adolescente que fue un día al instituto y mató a otro profesor e hirió a dos profesoras y también a dos compañeros suyos, ¿vale? Todos cuando leímos esa noticia dijimos qué horror, pero sin embargo el horror, hay que decirlo claramente, aparte de la familia del fallecido y de los heridos, el horror era la esquizofrenia que tenía el chaval, ¿sí o no? A mí no me llegó el diagnóstico oficial, pero yo por mis conocimientos y por obviedades apostaría a que efectivamente era eso. Podría extender un poco más, pero tampoco tengo un permiso explícito de la familia para hablar, pero obviamente tenía una enfermedad mental en la que la realidad no era... la realidad que él veía no era la realidad real. Así fue. La realidad real. ¿El chico dónde está ahora? Pues... No digo que des la dirección. Está... Si te digo la verdad, no tengo constancia. Sé que entró en un centro psiquiátrico para que le ayudaran, pero desde el momento en el que entró no he vuelto a tener contacto. Obviamente la gente habla, pero desde un punto de vista sincero y, vuelvo a decir, oficial, exactamente no sé dónde está. Yo sé, no ha vuelto al instituto ni volverá al instituto. Entre otras cosas, porque la gente que sufrió el hecho, el suceso, necesita, y lo necesitará durante muchos años, un proceso de superación que implica pues ver nuevas cosas y no volver a las antiguas. Segundo, porque el propio menor también lo necesita entrar en una nueva vida, y porque necesita un tratamiento especial que posiblemente ningún instituto está preparado para dar. ¿Sus compañeros de cole, del instituto, le echan de menos? No creo que la palabra sea echar de menos, pero lo que sí es bueno saber, y es uno de los objetivos y aquello que inspiró el libro, es el espectacular comportamiento
que tuvieron aquellos alumnos, tanto el día del suceso como los días posteriores, y cuando digo días posteriores me refiero a meses y semanas y meses después, de perdón y de comprensión. Echar de menos es una palabra muy relativa, entre otras cosas, porque no saben con qué se encontrarían. Ellos conocieron a una persona y de repente vieron que había otra. Entonces, supongo que seguramente echarán de menos la idea que tenían de aquel compañero, pero el compañero real no saben quién es hoy en día. Gracias por todos esos apuntes, seguiremos hablando. Pero antes yo tengo que presentar a Ana San Martín, doctora en Sociología por la UCM, coordina el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, de la Fundación Antidroga, que está justo al lado de donde estaban los estudios Buñuel de Televisión Española, en donde empezamos a hacer este programa. ¿Quién son los que nos fallan? ¿Los adolescentes a nosotros o nosotros a los adolescentes? Pues usted ya sabe que los periodistas hacemos esas preguntas que son genéricas, globales, sí. Y ahora yo le debería decir, tiene 30 segundos para contestar. Madre mía. Yo retomaría la primera entrada que has hecho al iniciar el programa. Adolescentes hay tantos como individuos, igual que adultos, igual que gente mayor. Entonces, pues es difícil, y hoy estamos sobre todo en un contexto, yo que soy socióloga voy a intentar aportar datos que arrojen un poquito de luz al contexto que nos afecta a todos y especialmente a adolescentes en determinados ámbitos. Entonces, nos hemos fallado mutuamente en algunas cosas y la socialización es la misma para todos. Entonces, no podemos extrañarnos de ciertos comportamientos adolescentes, a lo mejor están exacerbados, pero son comportamientos que los adultos también tenemos, ¿no? Y nos socializamos todos en el mismo contexto, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver tema a tema en dónde está el peso, ¿no?, de la ecuación. Irán saliendo. Yo ahora enseñaré 2 cuadernos que tengo aquí, Jóvenes y Valores 1, Jóvenes y Valores 2. En uno es un ensayo de tipología, en otro son los discursos que ha hecho precisamente el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Y sobreimpresionado tienen la dirección de correo de la web para que ustedes los puedan bajar directamente y puedan chequear, opinar sobre los resultados de estos estudios. Gracias. Doña Mari Carmen Morillas, he dicho doña, ¿por qué será? Porque tiene 4 hijas y le preocupa tanto la educación de sus hijas que está trabajando en la AMPA de uno de los 2 colegios en donde van sus hijas. Y nosotros, los padres, tenemos que formar parte de la educación de nuestros hijos y es así como conseguiremos una educación con éxito. Pero yo le voy a preguntar algo que me va a llamar que soy muy malo, me va a decir. ¿Usted en algún momento ha pensado que a pesar de todo el esfuerzo, el resultado no es el que usted quiere? Siempre algo queda, siempre. El resultado... Hay padres que se matan por sus hijos y, sin embargo, a pesar del esfuerzo... Porque en la vida hay muchas variantes, hay tantas circunstancias que nos rodean, pero si no haces nada, yo creo que sería peor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero yo es que creo que siempre nos preparamos para que todo funcione, para el éxito, pero no nos preparamos para el fracaso. Y el fracaso también existe. Sí, eso es algo y a ellos no les preparamos para el fracaso. Eso es algo muy importante y hace falta mucha pedagogía. Hay que aprender para el éxito y, por supuesto, para el fracaso. Y de los errores se aprende. Muy bien, gracias. El señor Javier Urra, que es un viejo conocido, perdón, nuestro, es verdad. Sí, sí. Es el autor de este libro, editado por la Esfera de los Libros, que se llama El pequeño dictador crece, padres e hijos en conflicto, y está en la 2ª edición. Usted ya de entrada cataloga a los adolescentes y les llama pequeños dictadores
que en algún momento son grandes dictadores. Bueno, primero dar las gracias por invitarme a este magnífico programa. Nada. No, porque siempre se dice que no hay buenos programas. Este es un magnífico programa. Gracias. Segundo, yo creo que los adolescentes son una maravilla. A mí me encantan los adolescentes porque la vida es o poner dodotis al niño pequeño o a la madre ya con Alzheimer. Es que no hay más. En el medio está ese volcán que son los adolescentes. Ahora bien, yo he trabajado 30 años en Fiscalía, 30. Y, como decía nuestro compañero, hay quien comete hechos siendo menores a veces porque tienen enfermedad mental. Esto la sociedad no lo quiere oír, pero hay chicos con psicosis. Y segundo, tenemos algunos adolescentes, los menos, que son muy agresivos, que maltratan a sus padres, emocional, física. Y bueno, ese fue un libro y a partir de ahí hemos generado un grupo de trabajo. Hemos visto a 1.500 chicos ya, 70% varones, 30% mujeres, que maltratan a los padres por problemas de apego, por problemas de vínculo. La idea, Ramón, Cuando sería... usted dice que maltratan a los padres, Sí. ¿a qué se refiere en concreto? Bueno, algunos que les pegan puñetazos, que les golpean, que les llaman zorras, que las madres son el 100% víctima. La violencia filioparental no es violencia de género, pero un hijo que agrede a su madre es más que posible y que probable que el día de mañana agreda a su pareja. Ahora bien, quieren quererse. Esto es muy importante, quieren quererse. Yo he visto a casi todos los chavales que nosotros tenemos, tienen 17, 18 años, lloran y los padres lloran. Por lo tanto, es una patología del amor y tenemos que trabajar con todo ello. Y no me diga que dar puñetazos es una... Claro, pero ¿por qué se ha llegado a eso? ¿Por qué tiene esa subjetividad? ¿Por qué no se siente querido? Por ejemplo, tenemos un porcentaje, y sé que esta frase va a llamar la atención, muy importante, de niños adoptados. Niños que son queridos por sus padres, padres del corazón, pero luego el vínculo, el apego, no termina de funcionar. Bueno, esa es la realidad que tenemos en España de algunos chavales. Ahora, educan los padres, educan los medios de comunicación, educa la red social, educan las circunstancias y educa que los niños también tienen su carácter, su temperamento de nacimiento y que hay puertas que se abren desde dentro. Trabajamos con ellos y tenemos un éxito, calculamos, del 70%. Ahora bien, si se educa bien, la inmensa mayoría de los chavales no tienen graves problemas, pero tenemos todo el tema del alcohol, de otras drogas, tenemos una sociedad que habla mucho de corrupción, tenemos padres que no debieran de serlo. Por lo tanto, la pregunta que has hecho antes, no, el problema no está en los adolescentes, está en los adultos. Y generamos algunos adolescentes que se parecen a algunos adultos. Hay una cierta psicopatología social. Me temo que habrá padres que no sabrán lo que es la psicopatología social. Pues que hay grandes problemas, que yo no le puedo decir a mi hijo no hagas botellón y estar puesto de cocaína, que yo no le puedo decir a un chico sé moral y no pagar todo lo que tengo que pagar a Hacienda o estar todo el día de putas. Es que hablemos es que en España cada 14 kilómetros hay un puticlub. La pregunta es por qué. Y la pregunta es cómo educamos a nuestros niños para evitar la violencia de género. Por ejemplo, ¿estás enseñando a la gente a separarse bien, a la ruptura? No, la gente crece y estos niños crecen en el yo. Antes, yo por ejemplo fui padre con 20 años, hoy es padre con 34. Antes tenías bastantes hijos, bueno, es tu caso, pero generalmente se tiene un hijo no único, sino un hijo solo. Y por tanto, bueno, es otras circunstancias. A mí me encantan los adolescentes, yo doy clases en la Universidad Complutense y me parecen majísimos los jóvenes en general, pero que tenemos algunos muy problemáticos y que van a hacer mucho dolor a la sociedad. Negar eso es no conocer la realidad, claro. ¿Me ha dicho usted de verdad que hay cada 14 kilómetros un puticlub? Sí, lo ha sacado un libro, lo saca la Diputación de Aragón, no hace falta subtítulo. El libro de la Diputación de Aragón es Nadie va de putas, no hace falta traducción simultánea. La pregunta es terrible, ¿y si desaparecieran? Vamos a nuestro primer reportaje. Hemos querido contar la experiencia de un chaval y la opinión de Juan Carlos Delgado, más conocido como el Pera, yo no sé si usted le conoce. Hombre, nos conocemos muchísimo. Que su historia es un ejemplo de superación personal. En los años 80 fue un delincuente juvenil que robaba coches, que atracaba bancos y hoy ayuda a chicos conflictivos a reformarse. Vamos a ver este reportaje y luego hablamos de alguna característica de los adolescentes de hoy. La historia de este hombre, el Pera, es increíble. Ha pasado de ser el mayor delincuente juvenil de la zona sur de Madrid a rehabilitar a otros chavales.
yo creo que es cuando más ayuda necesitan. Yo creo que no es que avisemos cuando se están aproximando a esa edad, yo creo que hay que educar desde que naces, tienes que habituar a tus hijos a saber dónde están los errores, qué puede pasar si te metes en temas de drogas y de alcohol, y las consecuencias, tienen que ser realistas. En Europa lideramos el consumo de alcohol en todo el mundo y en España vemos normal consumir alcohol en nuestro tiempo de ocio. El resultado, el 65% de los adolescentes entre 12 y 18 años de edad se declaran consumidores de bebidas alcohólicas. Los principales implicados tienen que ser su familia, sus padres y después, lógicamente, pues el colegio, el entorno tiene que ayudar y la sociedad, porque a veces la sociedad hace vista gorda y cuando ve que hay un botellón y hay un niño de 12 años, la policía hace vista gorda como que no lo han visto hasta que llega un problema. Hay que resolverlos antes. Los jóvenes cada vez empiezan antes con el alcohol y las drogas. La última encuesta a nivel nacional indica que 1 de cada 4 jóvenes españoles de entre 14 y 18 años reconoce haber fumado cannabis en el último mes. Las consecuencias suelen ser perversas. Son adolescentes, pero en algunos casos ya beben alcohol y las drogas también están al alcance de sus manos. Hablamos de jóvenes conflictivos, que no respetan a nadie, que llegan a agredir incluso a sus propios padres, a los compañeros de clase, a los profesores. Es alarmante, pero es así. Los jóvenes de hoy en día están súper informados, lo que pasa es que quizás la sociedad lleva a la juventud a pensar que no van a tener futuro, que sus padres les van a tener que mantener en casa y muchas veces se despreocupan y se meten en problemas para sentirse vivos, pero de forma equivocada. Trastornos de conducta, agresividad, la violencia es uno de los síntomas que aparece cuando el menor está enganchado. Desde que nace un hijo, darles unos argumentos suficientes para saber que tu libertad termina donde empieza la del otro y saber dónde está el límite y lo que es una broma y lo que es una putada. El Pera está acostumbrado a ver casos de chavales conflictivos. Yo era un niño descarriado, un niño que era el peligro número 1 de la zona sur de Madrid. Mi pasión eran los coches y gracias a los coches y a la ayuda de la ciudad de los muchachos logré reconducir mi vida. Quizás yo puse mucho de mi parte, lógicamente, y lo que hicieron es, con una lima, digamos, en una piedra en bruto, con una lima, quitar las partes feas y resaltar las que tenía normales como persona que era. No era un delincuente, era un niño y creo que un niño merece una oportunidad. Habla en primera persona de su lucha. Entre los 7 y los 11 años acumuló más de 150 denuncias policiales. Él buscó una salida y la encontró, pero ¿son los adolescentes de hoy más violentos que los de antes? El reportaje sobre el Pera, este era su apodo en los años 80, deja una pregunta en el aire que yo llevo aquí a la mesa y es si los adolescentes de hoy son más violentos que los de antes. También ese tópico que se utiliza de que la juventud de cada época es peor que la anterior. A mí me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Yo, que como sustituto he estado en cerca de 100 centros de institutos, no sé si confirmar, pero podría decir que esta generación es menos violenta que las anteriores. Por ejemplo, en mi colegio de primaria habría 3 o 4 peleas diarias, una siempre era mía, por cierto, y en el de secundaria, pues a lo mejor había 1 o 2 a la semana. En mis, no sé, mis cerca de pasados 15 años de experiencia que tengo trabajando en centros educativos, te puedo decir que si hay 1 o 2 al año en cada centro, no te exagero. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que hay menos violencia. Y quiero apuntar que, por ejemplo, ahora que se habla constantemente de bullying, primero, esto es un ejemplo de que lo que sucede no es que haya más casos de violencia en general y de bullying en particular, sino que salen a la luz, lo cual es una buena noticia. Pero como decían aquí, yo creo que todos, si hay bullying es porque hay mobbing. Es decir, si los menores tienen un comportamiento de violencia y de acoso, es porque están viendo muchos ejemplos, no solo en sus vidas particulares, incluso entre profesores, porque hace poco oímos el caso aquel del chat que se publicó entre profesores, sino ciertos comportamientos de padres y, sin lugar a dudas, lo estamos viendo muy habitualmente
los comportamientos de desprecio entre unos y otros en el Parlamento, sin ir más lejos. ¿Usted cree que lo del Parlamento tiene una prolongación o una proyección? Es un reflejo de la sociedad. Es una sociedad en la que el respeto y la falta de valores... Perdón, el respeto es muy poco habitual y la falta de valores es muy habitual. ¿Los demás pensamos igual? Bueno, sí, yo desde luego, tú y yo recordamos el caso. Había un periódico que se llamaba El Caso. Eran todos sucesos negativos de gente de distintas edades. Los datos de la Fiscalía General del Estado es que en cuanto a hurtos, etcétera, los hechos cometidos por menores de 14 a 18 años van en descenso. En general, en España, proporcionalmente al número que tenemos, sí es verdad que la violencia filioparental y la violencia de género entre iguales adolescentes aumenta. Y en ese sentido hay una cierta banalización de una violencia y una sociedad muy nihilista, yo estoy totalmente de acuerdo, muy de primero yo y luego yo, y eso sí se nos dispara. Y luego, eso sí, los medios de comunicación en general, cuando un menor comete un hecho tremendo, es la gran portada. Pareciera, por lo tanto, que son muchos los menores muy conflictivos, siendo que eso no se compadece con la realidad. Sí, yo comparto lo que se está diciendo aquí. Cuando hacemos estudios y vemos longitudinalmente lo que ha ido pasando, es verdad que los jóvenes son más tolerantes. Quiero decir, cuando hablamos de valores y hacemos encuestas que repetimos año a año, vemos que en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la moral privada, lo que es la tolerancia a personas homosexuales, el tema del aborto, todo lo que tiene que ver con lo que se considera de la moral privada, los jóvenes son mucho más tolerantes de lo que se ha sido hasta ahora. Quiero decir, si lo vemos así, si ampliamos la lente, lo que vemos es efectivamente que no podemos hablar de gente más violenta. Es cierto que hay casos y hay temas que preocupan. Por ejemplo, habéis mencionado la violencia de género. Ahí hay que tener cuidado al leer los datos. Es decir, ahora, por primera vez, en el último estudio, en 2015, se ha incorporado a menores. O sea, ahora las chicas que entran en el estudio tienen a partir de 16 años. Entonces, se ha visto que en las chicas más jóvenes ha aumentado mucho el número de denuncias. ¿Eso qué quiere decir? Pues probablemente que el umbral de tolerancia está en otro sitio, es decir, hay más cosas que se denuncian que antes, no quiere decir que antes no hubiera violencia, pero no se denunciaba, hay más recursos puestos a disposición, que es una buena noticia. Pero, por ejemplo, oye, en los casos que tenemos, 1.500 casos, que estamos con los chicos un año, o sea, yo trabajo con un chaval un año, tenemos un 40% de chavales que nos dicen, yo fui acosado escolarmente. Yo fui acosado escolarmente. Chicos. Y luego agredo a mis padres. Es decir, por ser víctima en la escuela, me vuelvo contra los padres porque ellos sí me lo admiten. Y es un dato alarmante. Pero es que hay un dato significativo, Ana, de chicas que a mí me dicen, yo me acuesto con mi novio. Digo, vale. Dice, pero no quiero. Digo, es que te obliga. Dice, no, es que si yo no me acuesto con él, se irá con otra. Pues es para echarse a temblar. ¿Qué es lo que falla ahí? Sí, pues la idea de amor romántico, que es la que se ha extendido en los medios de comunicación, en la música, en las películas, y el trabajo que no hemos hecho con ellos y con ellas, me refiero, porque lo que sí que veíamos, por ejemplo, es que en las chicas hay mucha violencia de control. Controlo tu móvil, controlo dónde estás. En los chicos, la violencia que ejercen hacia sus parejas es toda la demás, ¿no? Es decir, esa y otra mucha más grave, pero esta cosa del control, y yo creo que ahí estamos fallando en que no hemos puesto los recursos suficientes ni la atención necesaria en algo que a lo mejor pensábamos que ya estaba superado, que estábamos en otro sitio. Fíjate que solo en el A mí me gustaría escuchar a la madre de familia sobre todo eso que está oyendo ahora. Sí, yo creo que tenemos unos adolescentes maravillosos, pero sí es cierto que durante, sobre todo estas últimas generaciones, ha habido padres que han educado con un proteccionismo excesivo, en el yoísmo, y esto luego pues ha pasado factura. Me vienen muchas cosas a la cabeza, soy hiperactivo mental. Voy con la última. Pero se te nota que estás en el colegio, levanta el dedico. Sí, sí. Si no, luego mis alumnos me matan. Acabas de decir, los padres educamos mucho en el proteccionismo. Yo tengo un dato, yo a raíz de todo lo que sucedió, una de las principales cosas que he aprendido es el impresionante poder de los menores. O sea, somos poderosos para conseguir cosas inimaginables. Si un menor fue capaz de hacer tambalear a una sociedad él solo en negativo con 13 años, yo empecé a pensar que nos estábamos perdiendo de cosas que son capaces de hacer en positivo.
y monté una escuela para niños con altas capacidades y comencé a investigar cosas que hayan hecho. Bueno, luego las hablaremos porque son ejemplos impresionantes, pero no me quiero ir, quiero asociarlo con esto que acaba de decir la madre ejemplar, No, por favor. que lo eres, del proteccionismo con los menores. En estos datos que yo he ido recopilando en esta investigación, datos así muy generales, muy superficiales posiblemente, pero muy representativos, yo diría que hay un 40% de padres que maltratan, un 40% de padres que sobreprotegen y que permiten demasiado, y solo me encuentro con un 20% de padres que, haciéndolo mejor o peor, tienen una buena intención de enfocar al niño hacia el desarrollo de esas capacidades individuales que tiene. Y voy a lo que dijo antes el compañero. En el ejemplo que ha puesto, yo ya veo ahí de la adolescente que dice que se acuesta para que su novio no se vaya con otra, yo ahí ya veo dos cosas. Volvemos al tema de los valores. La falta de honor, el mal concepto del amor, y de esa misma situación podríamos empezar a sacar más ausencia de valores, porque parece que lo reducimos todo a respeto y convivencia. Esos son cuando se habla de educación en valores, respeto y convivencia, pero la mayoría incluso de padres no saben definir honor, no saben definir libertad, justicia, sabiduría, desapego. Pero el honor, hoy en día, cuando uno habla, vamos, yo recuerdo, mira, podríamos hacer un programa sobre el honor, porque si hay un valor que todo el mundo considera pasado de moda, es el honor. Es el claro, honor. Bueno, es que... Y es el más importante. Claro. El honor es el más importante. Yo creo que hay varios que se meterían a lo mejor dentro son de ese terminologías. grupo. La dignidad, por ejemplo, la intimidad, que lo comentabas. La gente hoy, pero bueno, es que todo el mundo, Ramón, la gente sale a tomarse unas chuletas de cordero y lo primero que hace es, oye, hazme un selfie y lo colgamos. Pero bueno, ¿a quién le importan las chuletas de cordero? Es más, ¿a quién le importas tú? Es decir, que esto de estar en todos los lugares y tal, eso los niños lo ven. Segundo, este programa habla de adolescencia. ¿Qué es adolescencia? Porque la infancia la hemos acortado de tal manera que ya dices, con 8 años, ya es preadolescente, esto se dice. Y luego la gente dice con 30 años, no, si yo soy adolescente casi. O sea, bueno, y joven hasta qué edades. Con lo cual, claro, es una situación, además de una sociedad donde quieres formar a gente desde la sobreprotección, no sé si en los porcentajes que tú has dicho, pero sí muy sobreprotegidos, para luego, cuando tienes 18 años, decir, búscate la vida. No vas a tener un trabajo seguro. La pareja casi seguro que fracasará. Adquirir una vivienda imposible. Por lo tanto, un tema que hay es muchos chicos que no tienen muy claro cuál es el proyecto de vida. Hay un vacío existencial. Y eso sí nos genera algunos problemas. De adolescentes que a veces, teniéndolo todo, sin embargo, no han aprendido lo que es el deber, lo que es el esfuerzo, lo que es la frustración que decías tú, el saber que la vida te vencerá, el saber despedirse. Y por eso tenemos un nivel de suicidio de adolescentes de 18 a 24, si le queremos llamar adolescentes, altísimo, porque son como el cristal. Duros, pero frágiles. Ese es un problema de la educación grave. Y luego hay que vivir muy rápido, y hay que acostarse, y hay que consumir, y por eso va bajando la edad de consumo. Y la igualdad, en vez de suponer, que sé que va a haber críticas, de feminizar la sociedad, no afeminar, feminizar la sociedad, se está haciendo más dura, más insensible a veces. Se habla mucho de neuronas espejo, pero hay mucho decir, y si a ti te sacuden en el colegio, tú te das la vuelta y en paz. Y habría que hablar de tantos profesores que no se dan cuenta de lo que ocurre en su aula, lo cual es sorpresivo si es que uno es crédulo, ¿no? Pero daría para mucho. Sí, y luego... Me has dejado apabullado, o sea que... tener en cuenta también que los adolescentes ahora y los jóvenes han vivido en la crisis, me refiero, o sea, desde que son adultos y tienen conciencia de cuáles son sus planes de futuro, no conocen otra cosa que la crisis. Entonces, el miedo es una fuerza muy poderosa también, la incertidumbre. No estamos preparados para eso, pero ni ellos, ni los adultos, ni la sociedad, ¿no? Porque tiene que ver, o sea, estoy de acuerdo con que se protege, o sea, son hijos tan deseados, que están sobreprotegidos, ¿no? Hay algo como, estás muy preocupado por su educación, ¿no? Este perfil de padres y madres, pero luego es que la sociedad tampoco les ofrece... O sea, no lo reciben, ni van a encontrar un empleo probablemente, o ese es el mensaje que están recibiendo, ni, quiero decir, las perspectivas cuáles son. Entonces, ¿cuándo un chico y una chica consiguen un grado de autonomía razonable para dejar la adolescencia o esta cosa más infantil, ¿no? Ahí estamos fallando la sociedad porque no estamos permitiendo ese tránsito. Sí, sí.
Y a lo mejor tú nos puedes comentar, pero porque ya los hijos que tengo ya son muy mayores. Pero en mi época de adolescencia ibas al cine, todos íbamos a los Boy Scouts, el colegio abría para hacer una obra de teatro. ¿Cuál es la oferta que tiene hoy un adolescente? ¿Qué hacen los ayuntamientos? O sea, realmente los concejales y los alcaldes, ¿qué hacen por nuestros adolescentes? Esto es una pregunta importante. Lo que ha hecho la sociedad es retirarlos, que salgan a ciertas horas fuera del pueblo, de la localidad. Tú vete a un pueblo de España. ¿Cómo se divierte un adolescente? ¿A dónde va? ¿Qué bebe? ¿Cuál es su escape? En gran medida. Y por tanto, claro, tenemos unos adolescentes, si a eso le añades el primero yo y luego yo, y padres que se dejan chantajear, que no es tu caso, yo lo has demostrado, que se dejan chantajear, hay padres que quieren ganarse el cariño de los hijos. Pero si eso no es posible. Pues eso es una temática importante en esta sociedad. Vamos a avanzar un poco porque tenemos otro vídeo, que es una pieza del telediario del 4 de noviembre, la vemos y volvemos. Es la información sobre la muerte de una niña en San Martín de la Vega por coma etílico, aquí muy cerca de donde estamos, y vamos a verla y retomamos esta conversación. Hoy todo era dolor e incredulidad en el Instituto Anselmo Lorenzo de San Martín de la Vega, en el que estudiaba Laura. Nadie se esperaba que una chica tan pequeña pudiera pasar esto. Lo siento mucho por la chica y es algo que no es normal. Nos hemos preocupado todos mucho y nos ha parecido algo fuerte. En el cerro de las afueras del pueblo, donde los chicos se juntaron para beber, quedan señales del botellón. Pues ahí están escondidos, ahí no lo ve nadie. La niña se desmayó por la cantidad de alcohol que ingirió y sus amigos la metieron en un carrito de supermercado que se habían llevado al descampado y la trasladaron así hasta el centro de salud. La distancia es de casi 1 kilómetro. Cuando llegó la UBI-móvil, Laura ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Concejala de Servicios Sociales ha hablado con el padre de la menor y también hemos hablado con la dirección del instituto. Ofrecemos el apoyo psicológico que necesiten para llevar estos momentos tan duros que están viviendo no solo los familiares, sino también los compañeros de instituto. Fuentes de la investigación han confirmado que un mayor de edad les compró el alcohol. El caso está ya en manos del juzgado número 8 de Madrid. La pregunta, yo miro a la madre, a Mari Carmen Morillas, porque es obvia. ¿Usted cuando supo de esta noticia, de esta muerte, qué pensó? Pues lo primero, asustarte y decir, ¿y si es que eso le puede pasar a mi hija? Los niños se tienen que relacionar y uno de los problemas más importantes que hay, yo creo que no gestionan su tiempo libre, no saben cómo gestionarlo y eso les aboca, pues uno un cabecilla, yo me voy a ir de botellón, tú vienes y si no vienes ya no estás en el grupo, si no estás incluido en el grupo pues ya eres el raro, ya no te llamamos y muchos niños pues son arrastrados por un cabecilla que a lo mejor que tampoco sabe gestionar su tiempo y ha aprendido pues viendo, porque la información les llega ahora por todas partes, pues veo en un vídeo de YouTube que esto mola, esto me gusta, ahora me voy, ahora hago esto, voy a llevarme a los demás y todo es como un círculo vicioso en el cual todos se van contaminando y van gestionando pues mal su tiempo. ¿Cuál es el secreto del botellón? ¿Por qué tienen necesidad de hacer botellón? Si tú vas a Estados Unidos y sirves alcohol a alguien de menos de 21 años, tienes un problema legal gravísimo. Por lo tanto, aquí la permisividad es total. Claro, lo que hemos visto ahora en este vídeo es terrible. Pero es tan terrible o más que el padre dijera, ya había tenido problemas con el alcohol en ocasiones anteriores. ¿Y qué puedo hacer yo? Es que la pregunta, voy a ser cauto es que hay mucha gente, a mí hay muchísima gente que me llama y me dice, no puedo con mi hijo. Y dices, ¿y qué años tiene? Dice, 7. ¿Cómo que no puede con su hijo? Pero son miles de personas las que llaman, miles. Entonces dices, pues si usted no puede con un hijo de 7 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la administración? ¿Qué hace la sociedad? Pero los chicos sí demandan estar más con los padres para jugar. Jugar entendido como conocer a otras personas, como enseñar a cocinar, como vestir. Y los padres muchas veces desde muy corta edad le dicen, ponte a ver a Peppa Pig. Y luego dice, joder, es que está el niño enganchado. Pues si se lo pones cada vez que quieres que esté en silencio. Por tanto, hemos hecho una sociedad en ese sentido que es compleja. ¿Qué ha hecho el gobierno? Encarecer las bebidas alcohólicas. Lectura, ¿ves? Luego protegemos. Sí o vivimos de los impuestos del alcohol. Por lo tanto, claro que hay intereses durísimos y de horarios. Y los horarios son anormales. ¿Cómo hay que niños de 13 años que están a las 3 de la noche por ahí?
¿Pero cómo es posible? ¿Y quién te da la respuesta, Ramón? ¿Los expertos? No, los taxistas. Un taxista de cualquier ciudad de España te dice, oye, mira, yo recojo a las 4 de la noche a chavales de 14 años absolutamente pedos que me vomitan en el taxi y cuando llego a la casa me dice el padre, déjamelo ahí. Si es que está el padre. Por lo tanto, usted es una madre, tiene 4 hijos, está educando bien, las posibilidades de que las cosas vayan mal son ínfimas. 30 años en la Fiscalía. Y las causas se explican individualmente. Tu título es El bosque no nos deja ver los árboles. Es decir, hay un problema general social, y lo hemos dicho, pero luego las familias influyen muchísimo. Ahora hay procesos de separación mal llevados, hay tantas cosas que dices, en una escuela, ¿por qué este niño no tiene atención? Un joven hoy en España le dices, ¿fumas? Y te dice, no, porro sí, pero tabaco no. Es decir, hemos hecho una sociedad que el tabaco lo ven como peligroso y el cannabis no. Pero bueno, ¿cómo vas a tener atención si estás... Por cierto, ¿cuándo fumas? ¿Por la mañana? ¿Por? Porque por la mañana, solo, ¿por? Claro, porque no voy ni al colegio ni al instituto, ¿por? Porque no me da la gana. ¿Esto se quiere decir? Bueno, pero es una realidad social, vamos, Ana sabrá mucho más de eso. Sí, no, que claro, en nuestra sociedad convivimos con los consumos de forma muy normalizada. O sea, el alcohol, en todas las celebraciones hay alcohol, ¿no? Entonces, el problema no es que nuestros hijos vayan a un botellón. El problema es porque van a ir, la mayoría, vamos, según cumples años, no sé si a los 18... ¿Qué papel juega el alcohol en el imaginario de los adolescentes? Pues es la sustancia que se ve como menos peligrosa de todas las sustancias. Y entonces, nosotros en los riesgos vemos peligros, pero un adolescente ve experimentación y necesita buscar sus espacios. Y entonces la marcha nocturna, que está muy diferenciada del ocio, o sea, el ocio, el tiempo libre, que es hacer deporte, hacer actividades culturales, eso es una cosa. Otra cosa es lo que hago yo con mis compañeros y mis compañeras por la noche cuando salgo. Es el momento de romper esquemas, transgredir, ver dónde están los límites, y se bebe alcohol. El problema es que se bebe en abuso, quiero decir. Entonces, claro, cuanto más tarde mejor, claro, cuanto menos mejor. Y claro, cuando vemos a un adolescente de 12 años bebiendo, pues es muy preocupante porque esa persona no tiene recursos para controlar esa actividad, ¿no? Venga. Yo de este concepto que acabas de sacar de la experimentación generalizo. Yo empecé a trabajar con alumnos con problemas de conducta y luego lo extendí a lo que he dicho antes, niños con altas capacidades, a los que también meto con TDAH porque para mí tienen alta capacidad energética, porque vi que los que más problemas causaban, cuando, repito, en los muchos años que trabajo con niños con problemas de conducta, de los que tiran la silla al director a la cabeza, vi que estos tenían altas capacidades, es decir, o eran muy sensibles o eran muy inteligentes y se frustraban ante el hecho de que les obligaran a hacer cosas. ¿Qué pasa con estos? Pues que estos en gran medida, pero todos nosotros en menor medida, tenemos por naturaleza la necesidad de aventura, la necesidad de retos, la necesidad de, como ha dicho Ana, de experimentación. Esto es algo intrínseco al ser humano. Si esto se enfocara positivamente, bueno, pues tendríamos muchísimos mejores deportistas y en mayor número, tendríamos muchísimos y más científicos porque estudiar y leer también puede ser un reto para los de nivel de tensión más bajo. Pero todo esto no se enfoca. Entonces, si tú no me propones nada o le sumamos otra característica habitual del ser humano que es la pereza, no es intrínseca, pero es pereza más necesidad de experimentación, me voy a lo fácil. Y eso es sexo, drogas, alcohol, violencia, etcétera. Es decir, cosas que me dan... Me falta el rock and roll. El rock and roll es bueno. Cosas que me satisfacen y me satisfacen esa necesidad de reto y aventura de manera inmediata y fácil. Respecto al alcohol, como decía nuestra compañera, es cierto que ellos lo ven normalizado. Nosotros cuando celebramos una Nochevieja o cuando un cumpleaños, una boda, ¿quién no ha visto en una boda a varias personas que ya no pueden más, arrastrándose por el suelo, incluso empezando la boda en la misma iglesia, en el bar de enfrente? Yo he visto una que podía. Sí, ¿no? ¿Una qué? Una que podía seguir. O sea, ella ha dicho... Entonces, claro, ¿cómo no lo van a ver normalizado si están viendo? Porque ellos, lo primero, supongo que será el aprendizaje por imitación. Y están viendo a su familia de una forma súper normalizada y que están bebiendo y lo asocian a la diversión. Entonces ellos, después, cuando ya pueden salir, ya, pues si mi familia se lo pasa bien bebiendo, eso quiere decir que es normal porque lo están haciendo normalmente delante de mí sin ningún tipo de problema. Yo ya soy mayor, tomo mi papel de mayor, ahora me toca beber a mí.
Ahora hay un acceso facilísimo en España, ¿eh? O sea, los chicos consiguen el alcohol con una facilidad absoluta. Es verdad que los adultos, hay gente que bebe mucho, hay gente que controla, hay cosas, mensajes que se han conseguido. Yo levanto la mano como el profesor o el alumno en el colegio. ¿Cómo se le prohíbe o se le puede prohibir a un adolescente beber alcohol? Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, primero, lo que tienes que tener es un hijo adolescente. Y una vez que lo tienes, decir, el sábado a las 9 de la mañana iremos a la piscina. Por lo tanto, tú puedes salir el viernes, pero a las 8 de la mañana yo te despertaré y nos vamos a la piscina. Entonces el chaval, bueno, va controlando. Segundo, hay que enseñarle a ser asertivo. Un día, un chaval que ha bebido cogerá el coche y el hijo tiene que saber decir no. Aunque seas criticado, pero no me voy a montar. Hay que saber decir no a muchas cosas en la vida. A explotar a un trabajador. Hay que saber decir no. Pero eso hay que educar en tener una cierta personalidad, a veces contra lo que es la masa. Hay que enseñarle a ser culto. Este es un país de una incultura basta. Por esto este programa es tan necesario. Y convendría tener más programas como este, porque es de una gran incultura. Es que yo en el ambulatorio de Retiro, donde vivo, pone prohibido pegar al médico. Prohibido pegar al médico. Ambulatorio Reyes Magos, Madrid. Claro, tenemos una sociedad, esa incultura, esa incapacidad de leer, de estudiar, de gustar, de devanarse leyendo un cómic. Eso hace que unos chavales se masifiquen mucho. No hay programas de jóvenes para jóvenes en televisión. Entonces, todo eso, por cierto, por acabar, 5.000 veces ha habido comas etílicos el año pasado mostrados por los hospitales. Y cuando yo fui defensor del menor, había chavales que se los encontraba la policía porque les llamaban, los llevaban a un hospital, Niño Jesús, Gregorio Marañón, y algún padre denunció a la policía por retención ilegal. En vez de decir, joder, le han salvado posiblemente la vida a mi hijo, y agradecérselo a la policía y a los sanitarios. Por lo tanto, la normalización del alcohol empieza por los adultos. Entonces, que un padre a lo mejor no ve tan grave que su hijo se tome unas copas con sus amigos. Otra cosa es que llega el coma etílico. Quiero decir que es cierto que, que hay que enseñar asertividad. Yo estoy de acuerdo, porque a esas edades el mayor riesgo es estar excluido del grupo de iguales. Entonces, si todos hacen eso, ahora, no hacerlo es un problema. Pon a policías vestidos como estamos tú y yo en las puertas de donde venden los sitios y ciérralos. Cuando yo fui defensor de menor, en Madrid se cerraron bastantes discotecas. Una de ellas, Pachá. Pero para eso hay que enfrentarte. Es que, joder, es que mirar para otro lado. ¿A cuántos jóvenes se les pide el DNI? A nadie. Pues claro que hay permisividad, pero hoy ser padre es muy difícil. Porque hay como una dejación, todo vale, todo está bien y mal, bueno, todo es discutible. La libertad de expresión, pero si usted no tiene opinión, ¿cómo va a tener libertad de expresión? Es una cosa. Yo en mi sistema de no sobreproteger, cuando trabajo con mis propios alumnos, una de las cosas por las que apostaría, es porque lo que tú has dicho, cultura. En este caso, ¿cultura qué es? Muy bien, yo te explico todo lo que afecta al cerebro a nivel neuronal y a nivel social y la pérdida de dignidad, etcétera, etcétera, del alcohol, pero es que explicando solo sé que no basta. Así que te voy a coger cuando tengas 10 años, por ejemplo, o 12, ya digo que soy muy directo, y te voy a llevar a un hospital para que veas los efectos del alcohol. Ahora ya sabes, desde un punto de vista cultural, cuáles son los efectos a nivel de salud y además lo has visto. Eso por un lado. Y por otro, te voy a dar alternativas. Como padre, te voy a dar alternativas. O como adulto de su círculo, te voy a dar alternativas para que sepas lo malo y tengas lo bueno. Y a partir de ahí, elige. Pero como elijas mal, prepárate. Antes usted ha dicho, ha citado el caso de el alumno que tira la silla o algo así al director del colegio. Sí. Cuéntemelo. Bueno, son ejemplos. Yo es que se podría decir que he trabajado, si no en los más, en 2 de los centros con alumnos más rebeldes y disconformes con el mundo que hay en Europa. Uno en la mina, con alumnos maravillosos, pero con una necesidad de estructura. Sobre todo más atrás. Yo vivo al lado de la mina y fuera del instituto
los gitanos de la mina y los payos de la mina son maravillosos. Dentro del instituto les cuesta adaptarse a ciertas normas, muy bien. Y otro es un centro del Raval, del barrio del Raval también de Barcelona, donde recogíamos alumnos que habían echado de los otros institutos. Entonces, imagínate lo que puede llegar a pasar ahí, ¿vale? Perdón, no hay, en este último no, porque ahí, como son atendidos de manera especial como lo necesitan, ahí ya no generan los problemas que generaban cuando estaban diluidos en esa masificación de 30 alumnos por aula, que creo que es una de las mayores aberraciones educativas que existen. Mejor que el del alumno que tiró la silla a la cabeza al director, te voy a contar el mío. El salir del instituto y encontrarme con un alumno de 12 años que me estaba esperando con una piedra así de grande en la mano para tirármela a la cabeza, porque ese día se había frustrado de que yo no le hiciera el caso que él necesitaba. Y obviamente no le iba a hacer un caso cuando se comportaba de manera caprichosa y distorsionando el ritmo de la clase. A él le generó pues un malestar que le llevó a eso, estar esperándome fuera del instituto. ¿Y cómo acabó? Pues acabó que yo fui para él y le pregunté, ¿esa piedra es para mí? Entonces se me quedó mirando a los ojos, la soltó, se relajó al ver que tenía una atención y dijo, sí. Digo, ¿y me la vas a tirar? Dice, no, ya no. Entonces estuvimos hablando, aprovechamos el momento para hablar de que no hay por qué atenderle cuando él quiere, sino que los demás también existen. Yo tengo que pasar al siguiente bloque, pero hay una cosa que no me quiero dejar, que es el tema drogas. Porque siempre parece que hay un tópico de que todos los chavales consuman drogas. Hemos hablado de alcohol, ¿eh? Digo porque, sí, claro, ya sé que hemos hablado de alcohol. La conjunción alcohol y drogas, esto es muy importante. Esto la FAD lo puede explicar muy bien. La gran droga de nuestros jóvenes es el alcohol, ¿eh? O sea, no penséis en el LSD, y que es un gran... y que produce en los adultos violencia de género, trabajo, en problemas laborales, accidentabilidad de tráfico. Por tanto, podemos abordar otras drogas. Pero yo incluiría el alcohol con el tipo de consumo de más de 40 grados, 5 copas en una hora, en un cuerpo de 13 años con 9, que es la media, como la droga que golpea en España, a nuestros jóvenes. Y dentro de esa línea de busco retos superficiales, bueno, pues si paso del alcohol a la droga ya soy más sofisticado. Hombre, que lo habitual con otras sustancias es que es el policonsumo. Quiero decir, si tomas otras sustancias porque también tomas alcohol, ¿no? Entonces, el alcohol es el gran problema, yo creo que tenemos hoy en día. Ahora, nuestro amigo ha dicho una palabra que no se dice ahora, que es pereza. Joder, yo cuando vienen los chavales a nuestro centro, le dices, no hay teléfono móvil, no hay ordenador, hay 4 horas de clase, te levantas a las 7:30, haces la habitación, pum, pum, pum. Por cierto, cuando llega la época recoges olivas. Dice, o sea, el plan es que aquí mis padres le van a pagar a ustedes y yo tengo que hacer todo esto. Digo, lo has clavado. Perfecto, ¿funciona? Claro que funciona, porque se sienten útiles. Sí, exacto. Pero los tienes que poner en marcha, porque es que si un adolescente es un tipo que esté en una posición rara, tumbado en un sofá. Eso es un adolescente. Ellos quieren. Entonces, si todos estos hay que activarle, claro. Todos estos alumnos con problemas de conducta quieren, o sea, todo el mundo quiere hacer las cosas bien. El problema es que no ha encontrado el camino para hacerlas. No sé si nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver otro vídeo que nos habla de una youtuber que no se acaba de creer el éxito que ha acompañado a su propia empresa, que consiste en estar de youtuber en la red y que tenga no sé cuántos miles de visionados. Ella se considera aquí lo mejor de lo mejor. Pues ella es Paula Agonu, con tan solo 23 años ya acumula más de 220.000 seguidores en Instagram y cuenta con casi 100.000 suscriptores en su canal de YouTube. Hoy vamos a conocer cuáles son las claves de su popularidad. Hemos pasado en unos cuantos años, eso sí, del mamá yo quiero ser artista que cantaba Concha Velasco a mamá yo quiero ser youtuber, que podemos tomar como ejemplo a la chica que hemos visto. Pero hay otras muchas cosas. A mí me gustaría hablar de la relación entre personas, de adolescentes, y las redes sociales, cómo les influyen, cómo las tienen como modelos y demás. Bueno, nosotros hemos hecho estudios sobre este tema, más que
cómo usan los dispositivos, que los usan muchísimo, cómo les afecta a sus relaciones personales, relaciones familiares y tal. Lo primero que creo que es importante señalar es que se habla de nativos digitales y nosotros ahí siempre matizamos que los chicos y las chicas necesitan una alfabetización digital también. Una cosa es que sean diestros con la herramienta y otra cosa es que sepan manejar todo lo que supone, o sea, cómo se exhiben o no en la red, cuánto tiempo pasan online y cuánto pasan offline, ¿no? Debería ser algo complementario, bueno. Y lo que vemos fundamentalmente es que, una vez más, en estas edades, como lo importante es estar con el grupo de amigos, el grupo de pares, hay que estar en redes sociales porque es donde se cuece todo, ¿no? O sea, ya no... Yo recuerdo, yo cuando quedaba, pues llamabas desde tu casa, quedabas en un sitio y ahí estaba la cita. Ahora no quedas casi hasta el minuto anterior porque se cambia el lugar. Es decir, hay que estar en redes sociales porque es donde se va manejando todo. Entonces, no olvidemos que en todas estas labores docentes y de la familia y en la educación hay que educar también en hacer un buen uso de las redes, porque es una herramienta fantástica. Es decir, yo no creo que haya que horrorizarse el peligro de las redes, pero hay que saber manejarla, ¿no? Y ahí yo creo que todos tenemos que aprender. Ha habido, desde luego, movimientos en el Congreso y en el Senado, y han ido muchísimos expertos, se nos ha llamado muchísima gente, pero, por ejemplo, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o de la Guardia Civil hacen una gran labor porque es verdad que los niños y los jóvenes siguen siendo niños. Muy adolescentes, mucha vida, mucho tal, mucho tomar, mucha sexualidad, niños. Y muchas veces, claro, contactan con alguien de otros 13 años y resulta que no tiene 13, tiene 31. Claro, ha habido una sentencia importantísima del Tribunal Supremo, en Barcelona, en Cataluña. Una hija le dice a la madre, mamá, mi hermana está en contacto con un tipo que no me gusta. Y la madre se hace pasar por tercera persona y descubre que es un tipo mala persona. Va al juez, el juez lleva el tema a juicio y cuando lo van a internar, el abogado dice, pero esta persona consiguió los datos haciéndose pasar por tercera persona. Y el Tribunal Supremo, la sentencia ha sido muy lógica. No es una persona, es su madre. No es que pueda, es que debe supervisar y proteger a su hijo, porque en España tenemos algunos chicos que están abducidos por la yihad, y algunos los tenemos en algunos centros. Porque tenemos chavales, sobre todo niñas, que son muy golpeadas por un tema gravísimo que es la anorexia. Y todos los padres tenemos que supervisar. Y el artículo 154 y 155 del Código Civil dicen que los hijos tienen obediencia debida. Y ahora los padres pasamos de esa etapa de si le dices que no a un niño, lo mismo se trauma, que no he oído mayor tontería en mi vida, y ahora es el de yo es que no puedo intervenir porque entro en su intimidad. Cuando está en riesgo la correcta maduración de la personalidad, ese término está en la Constitución española. Y los padres tenemos obligación, esa es la patria potestad. En ese sentido de tener que entrar en la intimidad o no, es que la gente, los padres no entienden, o sea, nos podemos gastar todo lo que haga falta en un cochazo y en el carnet de conducir y tal, pero no hacemos grandes esfuerzos en aprender a ser padres, porque nos creemos que ya hemos nacido, se nacía con un manual. La educación empieza desde el primer día de nacimiento, no a partir de los 6, cuando ya aprende a hablar, a partir de los 4. Y aún antes. Y aún antes, efectivamente. Es decir, yo tengo que desarrollar y educar la confianza entre mi hijo y yo, que no significa que me cuente todo, que yo he tenido familias que me han traído a su hijo y esperando que yo le dijera, no, cuéntale todo a tu madre. Y cuando le he dicho, no, tú tienes que confiar en tu madre para contarle tus problemas. Claro, como no le has dicho que confíe todo, ya no lo traigo más. Bueno, la confianza. Después, vamos al caso en el que ya no ha habido esa confianza y entonces estamos dentro del problema dentro de Internet. No hay educación sobre Internet. La poca que podríamos llamar sucedáneo de educación es cuando la policía va a un instituto a contar las cosas gravísimas que pasan en Internet. Con lo cual los niños, los menores tienen dos respuestas. Una, yo no tengo miedo. Y dos, yo no soy tonto. Con lo cual, no tiene el efecto que tendría verlo desde un punto de vista más educativo y no tanto desde el punto de vista policial, que es una labor complementaria que debería ir a lo que no existe, que es la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que para empezar, ya desde siempre hemos establecido que el concepto de fama y dinero, pero también fama sobre todo, es algo maravilloso y estupendo, ¿vale?
Hombre, de repente me encuentro con Internet que puedo conseguir likes y me gustas y tal, pues tengo la posibilidad de ser famoso. Bueno, vamos a eliminar ese concepto de que la fama es algo bueno. O sea, la gente que hace las cosas muy bien, a lo mejor es famosa por eso, pero no nos vayamos a la consecuencia, vamos al origen. Tú has hecho algo bueno por lo que ser famoso, porque si tú quieres ser famoso, solo tienes que hacer una cosa, vete en bolas por la calle y vas a ser famoso. Pero haz algo que valga la pena. No des muchas ideas. No, no, porque yo te doy la idea de que si eres famoso, si el concepto de famoso lo tienes como algo bueno, no tienes mucho cerebro, porque en sí mismo no significa nada, nada en sí mismo, y sí puede tener muchas repercusiones negativas. Entonces, vamos a ir a ese origen de, a ver, fama no está por delante, y vuelvo a lo de antes, no está por delante de honor, ni de personalidad, ni de carácter. Cuando aprendas eso, entonces empezaremos. Pero claro, ahí nos encontramos con otro problema, que es que los padres también quieren ser famosos, porque cuelgan más fotos casi que sus hijos, muchos. Hijo popu, padre popu, en muchos casos. Entonces, si el reflejo y el ejemplo que tienen... Tenemos de todo, ¿verdad? Porque hay padres que sí educan en el esfuerzo, sí, en el deber, en la humildad, claro, en la palabra dada, en la sencillez, en el ser reconocido, que es muy distinto a ser famoso. Yo creo que la inmensa mayoría tenemos una imagen bien, y que se hace en general bien. Oye, tú vas a dar una charla a padres, y está lleno, los sábados. Hay muchos padres que salen a hacer senderismo con sus hijos. Ahora bien, luego hay otros que no saben, que no quieren, y que cuesta mucho educar, y eso nos lo dirá ella. Esto de preparar lo hemos visto estas Navidades. Las buenas cenas que hemos tenido estas Navidades no fueron en microondas. Educar es el día a día, es la constancia, es dar ejemplo. Claro. Si bien el tema de la violencia, del alcohol, etcétera, etcétera, en grado máximo, son minoría, yo no estoy de acuerdo en que el tema de Internet sea minoría. La gente se piensa que el gran peligro de Internet es que vas a ser víctima de un depravado, o que eso es uno entre 100.000 casos. El verdadero peligro de Internet es la pérdida de personalidad que supone voy a hacerlo todo para ser reconocido. Ya, estoy de acuerdo. Y eso eso es un 80%. Tú verás, claro, pero ahí también estamos en la falta de formación, porque a ver, nuestros hijos pasan la mitad prácticamente de su vida en un centro educativo y un poco más, o casi la otra mitad, con las familias. Y volvemos otra vez a ese tema de recortes en educación. Si se invirtiese más en educación, las ratios fuesen más bajas, podría haber una educación mucho más personalizada, recursos de poder ir trabajando desde principio, desde edades tempranas. No que te venga una pareja de policía, que también está bien, lo que pasa que es algo que te viene en un momento dado, que los chicos lo ven como, venga, pues hoy no damos clase. Ahora, ¿por qué en mi época las clases eran de 45 niños? Todo funcionaba bien. Es que es que siempre me ponen ese ejemplo. Yo no creo que funcionara bien. No, yo creo que hemos salido muy mal, en general, como sociedad. Yo me miro y no me veo normalillo. En fin, quiero decirte, normal. Ahora bien, el otro día estaba dando yo una charla a inspectores y comisarios de policía, la Policía Nacional. Y cuando llevo media hora hablando, le digo a uno, discúlpeme, no estará tomando chicle. Me gustó, se lo tragó. Claro, es que es mucho la actitud. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo vas? Yo no dejo en clase en la universidad que dejen una botellita para que lo recoja el bedel. Yo no dejo que la gente esté mal sentada. Hay profesores que son muy majos, hay profesores que han hecho de colegas, hay padres también que se han equivocado en su posición. Es decir, esto no nace por una generación espontánea. La palabra deber, esfuerzo, ponerse en el lugar del otro, eso es esencial. Y tenemos que fijarnos no en lo que no funciona, Ramón, sino en lo que funciona. Y entonces tendremos una sociedad mejor en general. Uy, permíteme, porque no puedo irme al decir lo que funciona, el hacer referencia a los espectacular 440 alumnos de mi instituto que demostraron que funcionan y que hay una gran esperanza con los adolescentes solo por ese ejemplo de 440 alumnos que nos ayudaron más a los profesores de lo que nosotros pudimos haberles ayudado a ellos. Eso me viene como anillo al dedo para decir, hemos terminado el programa, llevamos unos cuantos minutos de más y sobre todo porque me parece enormemente positivo cerrar con una cosa tan positiva como fue esa. Los libros, El bosque no deja ver los árboles, de David Jurado en Plataforma Editorial, el de Javier Urra, El pequeño dictador crece, en la Esfera de los Libros,
Usted tiene un apellido casi simbólico, ¿no? Ya me lo dijeron en el colegio. Se sonará para bien o para mal. Bueno, yo intento que sea para bien. Y los cuadernos del Centro Reina Sofía de Jóvenes y Valores. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes por seguirnos y nada, les esperamos la próxima semana.